Queridos hermanos y hermanas, es muy grato poder estar nuevamente junto a ustedes, poder seguir estudiando la palabra del Señor, pero antes de pasar a ese tiempo, vaya conmigo en oración pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por la oportunidad que tenemos nuevamente de estudiar su palabra, de poder abrirla y saber que el Espíritu Santo tiene algo que decirnos a nuestras vidas. Disponga nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para ser enseñados, para ser corregidos y también para tener un corazón dispuesto a obedecer lo que usted tenga que decirnos. Gracias te damos, Dios, porque sabemos que solamente usted puede transformar nuestras vidas, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano y hermana, sabrá usted que el Ministerio de Salud debe promover cada año campañas publicitarias a fin de evitar los altos índices del VIH. Y durante el año 2017 se llevó a cabo una publicidad que llevaba el siguiente eslogan publicitario: vivamos como vivamos, siempre con don. Y este afiche fue pegado en distintos lugares públicos, como el paradero del Transantiago, el paradero en las distintas regiones, en cines, en pubs, etc. Y aparecían 3 cuadros en este afiche. En un primer cuadro aparecía una pareja, un hombre y una mujer, dándose un beso. En un segundo cuadro aparecían 2 hombres dándose un beso. Y en un tercer cuadro aparecían 2 mujeres dándose un beso. Y nuevamente reitero la frase: vivamos como vivamos, siempre con don. Sin duda, hermanos, esa es la sociedad en que vivimos, donde la pureza sexual se está desvaneciendo. Lo triste de la realidad que nos toca vivir es que no solo se trata del VIH o de la enfermedad del SIDA, sino también hablamos de otras prácticas como la pornografía, la masturbación, la homosexualidad, la agenda de este movimiento LGTB, la promiscuidad, el adulterio, la fornicación, la convivencia y muchas otras prácticas sexuales que aún están haciendo estragos en nuestras iglesias locales, afectando a niños, jóvenes, adultos, solteros, casados, hombres, mujeres, pastores y ministros del Evangelio. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos en el día de hoy es si podemos vivir sin contaminación en un mundo sensual, erotizado y donde la forma de pensar es cada vez más abierta, tolerante y permisiva. Es por eso que el día de hoy traigo un mensaje de la palabra del Señor que lo he titulado Sé puro en una sociedad impura. ¿Se ha preguntado usted si se puede ser puro sexualmente hablando en esta sociedad? Sé puro en una sociedad impura. Y quiero compartir con ustedes acerca de la vida de un hombre que optó por su pureza sexual. Su nombre fue Job. Vamos rápidamente a Job capítulo 31, que será el texto que nos convoca en este día. Job capítulo 31, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Y hoy quiero compartir 3 grandes verdades
que se desprenden a partir de este versículo y otros versículos que estaremos viendo. Quiero compartir 3 grandes verdades que nos van a ayudar a vivir vidas puras en una sociedad impura. Y el primer principio que quiero compartir con ustedes es: ser puro exige compromiso. Nuevamente, ser puro exige compromiso. Vea usted ahí el versículo 1, dice: hice pacto. Job sabía que se trataba de una decisión personal. Allá la palabra pacto puede traducirse también como alianza, la cual implicaba 2 partes en el trato. Literalmente, la palabra significa quedar encadenado o quedar con grilletes. Esto ilustra a una persona que ha sido privada de su libertad y que no puede zafarse de las cadenas en el lugar en el cual éste ha sido colocado. Y Job nos enseña que él hizo pacto consigo mismo. De la misma manera que Job, usted y yo debemos hacer un compromiso delante de Dios para ser creyentes puros, que puedan alabar su nombre, que puedan glorificar su nombre. Hermanos, mi respuesta a la sexualidad determinará mis actitudes y comportamientos frente a ella misma. Se estima, queridos, que en los Estados Unidos más de 40 millones de usuarios consumen pornografía en línea cada año. Y esto son estadísticas alarmantes, superando con creces el consumo de cocaína o de heroína en el mismo estado. Si esto lo trasladamos al mundo de los creyentes, si esto lo trasladamos a las iglesias locales, vamos a darnos cuenta que las cifras no son muy alentadoras. Estudiando acerca de una encuesta que se desarrolló en Argentina, muy cerca de nuestro país, se llevó a cabo una encuesta a más de 2.000 jóvenes de distintas iglesias locales en ese país. Y se estimó que de los encuestados, 7 de cada 10 jóvenes consumían pornografía. Y a veces se piensa que esto es solamente una lucha, un problema, un pecado que afecta solamente a los hombres. Pero están muy equivocados, puesto que si uno compara el porcentaje de hombres que consumen pornografía y el porcentaje de mujeres que lo hacen, la diferencia es muy pequeña. Según las estadísticas, el 53% de los varones consume pornografía versus un 47% de las mujeres que consumen pornografía. Y si hablamos de cuán frecuente es el consumo de la pornografía, nos daremos cuenta que de los 2.000 jóvenes encuestados, el 67% consume pornografía mensualmente. El 29% lo hace semanalmente. Y el 7%, queridos, estamos hablando de iglesias locales, estamos hablando de creyentes. El 7% consume pornografía diariamente. Es por eso que Job nos viene a enseñar: hice pacto, hice un compromiso para ser un hombre, un creyente puro sexualmente. Como les mencioné, las cifras son alarmantes y no respeta edad, sexo, no respeta cultura, no respeta absolutamente nada. ¿Qué entendemos por pureza? ¿Qué es la pureza sexual? La pureza sexual es vivir
conforme al diseño de Dios para el sexo. A veces las personas, he escuchado, que tildan al Señor, a Dios, como un hombre malo, como un hombre cruel, que no deja vivir la vida sexual como ellos quieren. Sin embargo, más allá que Dios sea malo, es todo lo contrario. Dios, en su bondad, Dios quiere proteger a los creyentes, Dios quiere proteger a cada cristiano. Y se dice como que Dios fuese un hombre antisexo. Pero debemos recordar que Dios es el creador del sexo. Él fue quien diseñó la sexualidad. El punto es que lo diseñó para un momento específico, para un lugar específico. Y ese lugar y momento se llama matrimonio. Y no es un matrimonio entre homosexuales, entre dos hombres, entre dos mujeres, sino es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es lo que enseña la palabra del Señor allá en Génesis. Y esta pureza sexual se extiende a todo hombre, a toda mujer, se extiende también al soltero, pero también se extiende al casado. Ser puro es vivir, es actuar conforme al diseño de Dios que Él tiene para el sexo. Vayamos, por favor, a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice así: honroso, que también puede traducirse como respetable. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Fíjese, honroso sea en todos el matrimonio, tengan en alto el matrimonio y el lecho o la cama matrimonial sin mancilla, sin contaminación. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios, a aquellos que han decidido tener relaciones antes del matrimonio, o aquellos que están casados pero toman la decisión de tener relaciones extramaritales, extramatrimoniales. La palabra del Señor nos enseña que honroso debe ser el matrimonio, honroso debe ser para el marido y la mujer el lecho sin contaminación. Sin embargo, podemos ver en el Antiguo Testamento cómo algunos querían vivir la vida a su antojo, vivir la vida sexual, vivir sus vidas como a ellos les placía. Por favor, vayamos al libro de Jueces. Jueces capítulo 21. Jueces capítulo 21, versículo 25. Déjeme explicarle rápidamente el contexto. No había rey en Israel. No había una autoridad que los dirigiera, que los gobernara, que los liderara. Y eso ocurre acá. Dice, versículo 25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía, pensaba, observaba lo que a él, en sus preferencias, en sus deseos, en sus pensamientos, en sus sentimientos, querían hacer. Querían agasajar su corazón, agasajar lo que ellos quisieran. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien les parecía, su propia prudencia, su propio criterio. Si este texto lo llevamos al día de hoy, no es muy distinta la realidad. Hoy en día cada uno quiere hacer lo que a él o a ella le parece en cuanto a la sexualidad. Pero para un creyente no debe ser así. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en primer lugar, ser puro exige compromiso. Ser puro
exige una decisión personal que se toma cada día, todos los días, desde el momento en que me levanto hasta el momento en que me acuesto. Yo decido personalmente ser puro sexualmente. Pero en segundo lugar, podemos aprender una segunda verdad que dice: ser puro exige cuidar mis ojos. Nuevamente, ser puro exige cuidar mis ojos. Vayamos nuevamente a Job, capítulo 31. Job, capítulo 31, versículo 1. Ya sabemos que Job había hecho pacto, había hecho un compromiso personal de vivir para la gloria de Dios. Y luego dice: hice pacto con mis ojos. Él personalmente había tomado la determinación de hacer un convenio entre él mismo y sus ojos. Job sabía que debía guardar sus ojos de toda contaminación sexual. Además, debemos considerar que Job era un hombre casado. ¿Cómo lo sabemos? Retrocedamos a Job capítulo 2. Job era un hombre casado. Job capítulo 2, versículo 9. Dice así: entonces le dijo su mujer. Otra versión lo traduce directamente: le dijo su esposa. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, podemos conocer que Job era un hombre casado, un hombre que estaba ligado a mujer, independientemente de la conducta de su esposa, que le dice: maldice a Dios y muérete. Independientemente de eso, era su esposa, era un hombre casado. Y la pureza sexual también debe extenderse hacia el matrimonio. Tanto el marido como la mujer deben cuidar su matrimonio, deben cuidar su lecho matrimonial, como decía Hebreos 13:4. Deben cuidarse de todo agente externo del mundo, de la influencia del poder del mundo sobre el matrimonio. Debe cuidarse de las ideologías que comienzan a invadir el lecho del matrimonio, que comienzan a invadir la mente de los creyentes casados. Y Job sabía muy bien acerca de la pureza sexual en su matrimonio. Job capítulo 31 nuevamente. Veamos cómo Job expone acerca de la fidelidad, cómo él veía la fidelidad en su matrimonio. Job 31, versículo 9 en adelante, dice: si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si tuviere acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devorará hasta el Abadón, y consumirá toda mi hacienda. Para Job, el matrimonio, para Job, su mujer, era algo serio, era algo digno de resguardar, de proteger. Y quiero decirles a mis hermanos, a mis amigos casados, que usted como varón, como líder espiritual, debe proteger su matrimonio, debe cultivar su relación con su esposa. A los pastores les digo: cuiden lo que tienen. A veces los pastores están tan involucrados en el ministerio, están tan involucrados en su agenda pastoral, que descuidan a su esposa, que dejan de conversar con ella, que dejan de compartir con ella, que dejan de salir
un día viernes, por ejemplo, a tomarse un café, salir a comer, no lo sé. Pero déjeme decirle, siendo un creyente, siendo un hombre soltero, no descuide su matrimonio, no descuide a la mujer que Dios le ha dado. Piense siempre en esta pirámide si usted quiere verlo de alguna manera práctica. En la cúspide de la pirámide está Dios. Dios debe ser su prioridad. Pero si usted es un hombre casado, su mujer debe estar en segundo lugar después de Dios. Luego, sus hijos e hijas. Y en cuarto lugar, su ministerio. Guarde su matrimonio, cultive su relación, porque no vaya a ser cosa que haya una mujer extraña o para la casada un hombre extraño que esté acechando, que esté coqueteando. Mis queridos, cuiden aquello que Dios les ha dado. Y Job protegía su matrimonio. La versión Nueva Traducción Viviente, este mismo texto lo escribe de la siguiente manera: si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo, entonces, dice Job, que mi esposa sirva a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella, pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno, arrasaría con todo lo que poseo. Job era consciente de lo que tenía. Sea consciente de la mujer, sea consciente del marido que Dios le ha dado. Entienda, mi querido, que el marido es propiedad de su mujer, el cuerpo del marido es para la mujer y viceversa. El autor del libro La batalla de cada hombre escribió para los casados la siguiente frase que leo textualmente. Dice: eres sexualmente puro si obtienes gratificación sexual de nada o de nadie, excepto de tu mujer o marido. Leo nuevamente: eres sexualmente puro si obtienes gratificación sexual de nada o de nadie, excepto de tu mujer o de tu marido. La exclusividad de tu marido, la exclusividad de tu mujer. En palabras de Salomón, Proverbios capítulo 5. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 5. Enseñanzas para el matrimonio. Proverbios capítulo 5, desde el versículo 15, dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Una misma cisterna, un mismo pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por tus calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Nuevamente, cuide su matrimonio. Por otro lado, el mismo Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 5, va a escribir lo siguiente. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, desde el versículo 27, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Los judíos, los israelitas, sabían muy bien lo que Jesús estaba anunciándoles. Ellos sabían que el adulterio era un pecado y un pecado que se pagaba con la muerte. Era pena capital.
aquel que era sorprendido en el acto del adulterio, tanto hombre como mujer debían morir inmediatamente. Sin embargo, el Señor va a agregar algo más. Dice allá el versículo 28, pero yo, Jesús, os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio tiene dos caras. Por un lado, el adulterio, que significa el adulterio físico, que implica ser infiel a tu esposo o a tu esposa, pero también dice el Señor Jesucristo que cualquiera que tan solo mire a una mujer, que tan solo mire a una mujer, codicie sexualmente a una mujer en su corazón, ya se constituye en un adúltero. Tal vez usted que me escucha no es casado, pero tal vez sí ha codiciado, ha tenido deseos en pensamiento, en actitud, en comportamiento en contra de un hombre o una mujer. Cualquiera, dice el Señor, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero no solamente nos presenta el problema al Señor Jesucristo, sino sigue en el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No solamente nos presenta las dos caras del adulterio, sino que también nuevamente enfatiza la idea de cuidar nuestros ojos. Y una de las luchas más potentes de un varón, de un hombre, es justamente por su vista. No es por nada que Job está hablándonos de este pacto que hizo con sus ojos. Y el Señor Jesucristo nos habla cómo debemos reaccionar ante la tentación sexual, cómo debemos prevenir ser tentados en esta área. Y el Señor va a decir, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Si tu ojo va a ser un tropiezo para ti, necesitas practicar lo que se llama el ser radical con el pecado sexual. El Señor Jesucristo nos está diciendo, saca aquello que te está haciendo tropezar sexualmente hablando. ¿Qué es? ¿Tu celular que te lleva a buscar páginas pornográficas? ¿Tu tablet? ¿Tu computador? ¿Los lugares que estás frecuentando? ¿Qué cosas te está llevando a pecar contra Dios? Tal vez algún amigo, alguna relación que debes cortar. El Señor nos dice, corta esa relación, corta esos lugares, corta aquello que te está llevando a desobedecerme, que te está llevando a ir contra el diseño que yo tengo para el sexo, que yo he diseñado para la sexualidad. Todo creyente debe ser radical con el pecado, debe amputar, debe sacar, debe hacer morir aquello pecaminoso que lo conduce hacia el pecado. En palabras de Salomón nuevamente, allá en Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículo 25 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse sus párpados hacia lo que tienes delante. Mi querido, ¿es su meta ser un hombre puro? ¿Es su meta ser un hombre recto? Entonces, en segundo lugar, cuidemos nuestros ojos. Quite todo aquello
que lo está llevando a caer en el pecado sexual. Hemos visto ya que ser puro exige compromiso. En segundo lugar, ser puro exige cuidar mis ojos, cuidar lo que veo. Pero en tercer lugar, quiero compartir que ser puro exige tener conciencia de Dios en mi vida. Y Job lo sabía muy bien. Volvamos a Job capítulo 31. Job capítulo 31, la última parte de esta pregunta, dice: ¿cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Hice pacto, primera lección. Hice pacto con mis ojos, segunda lección. Y tercera lección: ¿cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Job no se permitía codiciar con sus ojos, codiciar con su corazón a una mujer que no fuese su esposa. En otras palabras, Job solamente tenía ojos para su esposa. Otra versión de este mismo texto dice así: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. ¿Cómo se enfrenta usted a esta vida? Ya sea como soltero o como casado. ¿Está siendo para usted una lucha sus ojos? ¿Está siendo para usted una lucha sus manos, su mente? Bueno, Job tenía conciencia de Dios en su vida y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver en el versículo 2, que dice: porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente de las alturas? Lo que podemos ver es que Job sabía que no habría bendición al deleitarse temporalmente en el pecado sexual. Él se pregunta, ¿por qué? ¿Qué galardón? ¿Qué heredad obtendría yo si quisiera deleitarme temporalmente en el pecado? ¿Cuál sería mi premio? ¿Cuál sería mi bendición? Él entendía que no había bendición en querer satisfacer los deseos de su carne. Pero también Job sabía que el pecado sexual traería consecuencias negativas para su vida espiritual, para su matrimonio, para su relación con otras personas. Recuerde usted que en el capítulo 1 de Job se describe como un hombre recto, como un hombre íntegro, temeroso de Dios. Él sabía que si caía en pecado sexual, todas esas cualidades que lo describían se irían al piso. Él sabía las consecuencias de pecar sexualmente. Y dice ahí el texto, el versículo 3, ¿no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? Esas cosas eran para los pecadores, para aquellos que buscaban un camino apartado del Señor. Y habla a él de quebrantamiento. Si yo peco contra Dios, quebrantamiento habrá sobre mi vida. O también habría extrañamiento. Esa palabra significa estar alejado de la presencia de Dios. En palabras de David, sabemos que David pecó también sexualmente con la mujer de otro. Vayamos por favor a Salmos capítulo 38. Salmo capítulo 38, desde el versículo 1 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano, la disciplina del Señor, castigando, reprendiendo a David por su pecado. Versículo 3, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Ahí podemos notar cómo el pecado sexual
afecta incluso nuestro cuerpo físico. Versículo 4, porque mis iniquidades se han agraviado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. David entendía que había sido una locura meterse con aquella mujer casada llamada Betsabé. Fui un hombre loco. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. David fue un hombre que decidió mal, que quiso deleitarse temporalmente en el pecado, pero vemos que también tuvo que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones. Tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado sexual y lo vivió directamente en su carne, en su cuerpo. Por último, Job sabía acerca de la omnipresencia de Dios y de la omnisciencia de Dios. El saber que Dios lo sabe todo, era un Dios omnisciente, el saber que Dios estaba presente o estaría presente si él desobedecía su voluntad. Dice el texto allá en Job capítulo 31, versículo 4, dice, ¿no ve él mis pasos? ¿No ve él mis caminos? ¿Y cuenta todos mis pasos? Dios todo lo ve, todo lo observa. Eso lo hace ser un Dios omnipresente. Dios lo observa a usted. Dios sabe a qué lugares va. Dios sabe, y el Espíritu Santo, porque mora en usted, está con usted cuando busca cosas que en Internet no debe buscar. Él está ahí, Él está presente, Él lo observa, Él conoce todo acerca de usted. Sabe lo que escucha, sabe lo que piensa, sabe las atracciones que está sintiendo en su corazón. Y Job sabía que su Dios, piensa en eso, su Dios era y es omnipresente y omnisciente. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? En conclusión, hermanos, hermanas, buscar una mirada inmoral o buscar un placer momentáneo o querer sobrepasarme con mi pareja, con mi novia sexualmente hablando, o tener pensamientos homosexuales o atracciones hacia el mismo sexo, o buscar una página pornográfica, solamente muestra, aún siendo creyente, que para Dios, que Dios no es su todo, que Dios no es la prioridad aún en su vida, que Dios no le satisface, que Dios no le llena del todo. Pero para Job, Dios era su prioridad. Para Job, él era absolutamente todo y no estaría dispuesto a tomar una decisión que fuera en contra de Dios, que fuera en contra de su matrimonio, de su mujer y en contra de su prójimo. Al igual que otro gran hombre que luchó contra la tentación sexual, José, allá en Génesis capítulo 39, una mujer casada con Potifar, quien lo acechaba, dice la palabra, cada día le decía, acuéstate conmigo. De la misma forma, queridos, la tentación va a estar acechando a nuestras vidas. Mas José dijo, ¿cómo yo habría de cometer este grande mal y pecar contra Dios? Las mismas palabras similares al compromiso que Job estaba asumiendo. Debemos considerar
¿Cómo está siendo guiada mi vida? ¿Estoy dejando abierto el camino para que el pecado sexual haga lo que él quiere en mi vida? ¿O estoy permitiendo que Dios transforme mi vida a través de su palabra? ¿Cómo ser puro en una sociedad impura? Salmo 16, versículo 11, dice así la palabra del Señor: Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Jehová nos está ofreciendo vida, plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En palabras del Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y piensen, como hijo de Dios, como hija de Dios, usted ya tiene la vida eterna. Sus pecados ya han sido perdonados. Usted no se puede dar el lujo de vivir la vida como el mundo la vive, sino que usted debe vivir conforme a la piedad, conforme a la justicia, conforme a la pureza que Dios quiere para su vida. Jesús prometió vida eterna, pero también darnos una vida en abundancia. Dios quiere darnos esa vida en abundancia. Para finalizar, Dios está buscando una generación de creyentes, de jóvenes, de adultos, de solteros, de casados, que quieran vivir una vida de pureza sexual, una vida de rectitud delante del Señor. Él está buscando esta clase de generación en medio de una sociedad erotizada, en medio de una sociedad sensual que está continuamente acechando a nuestras vidas. Pero aún así, Él está buscando personas creyentes que se levanten, y tú puedes ser el primero que te levantes para decir: yo quiero vivir puro sexualmente, yo quiero ser un hombre, una mujer que ponga a Dios en primer lugar. Dios quiere personas comprometidas, como lo vimos en el punto número 1. Dios quiere creyentes que cuidemos nuestros ojos, y en tercer lugar, Dios quiere que seamos conscientes de su presencia, de su persona en nuestras vidas. Y por último, vayamos a el Salmo 79. Salmo 79, versículo 9. Salmo 79, versículo 9 dice: Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Para terminar, para concluir, 3 verdades. En primer lugar dice: ayúdanos. En segundo lugar dice: líbranos. Y en tercer lugar dice: perdona nuestros pecados. Solamente Dios puede ayudarnos. Solamente las fuerzas para vencer el pecado sexual vienen de Dios. Solamente Dios puede ayudarnos. Solamente Él puede capacitarnos para decir no a la tentación sexual. Ayúdanos. Pero también solamente Dios puede librarnos, darnos libertad, puede quitar esos grillos, quitar esas cadenas que aún como creyentes nos están persiguiendo, nos están acogotando. Líbranos y líbranos. Y luego dice: y perdona nuestros pecados. Si usted se ha preguntado alguna vez por qué tiene que dejar el pecado sexual, por qué tiene que abandonar esos pensamientos inmorales, es por la gloria de Dios. Deje el pecado no por usted, no porque está perdiendo algo producto de sus pecados, sino que debe dejar el pecado sexual, porque de esa manera está buscando la gloria de Dios. Y acá el salmista lo dice: por la gloria de tu nombre, por amor de tu nombre, deje el pecado sexual,
Deje la pornografía, la masturbación, la homosexualidad, esa relación ilícita, si usted es casado, esos pensamientos que batallan con su mente, déjelo por la gloria de Dios. Busque la gloria de Dios en su vida, por amor del nombre de Dios. ¿Cuál va a ser su decisión? El desafío ya está planteado. Ahora, ¿cómo usted va a reaccionar? ¿Va a querer vivir como un hombre impuro en una sociedad impura? ¿O va a querer ser un hijo de Dios, un creyente puro en medio de una sociedad impura? Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, gracias porque usted nos ha llevado a pensar en la vida de un hombre que optó por ser puro sexualmente, que hizo pacto con sus ojos para no mirar mujer extraña, mujer ajena, que no fuese su propia mujer. Pero también el llamado es para los que somos solteros, a vivir vidas íntegras, vidas rectas delante de la presencia de Dios. El ser conscientes de que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, de que Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña en nuestros corazones. Ayúdenos, Dios, como decía el salmista al final, ayúdenos, líbrenos y perdone nuestros pecados para que su nombre sea glorificado, para que el nombre de Dios sea exaltado. Dios, te rogamos que podamos ser creyentes comprometidos, que cada día podamos tomar la decisión de decir, yo, por la gloria de Dios, quiero ser un hombre o una mujer puro. Dios, ayúdanos a cuidar nuestros ojos, a eliminar todo aquello que está siendo de tropiezo para nuestros ojos, para nuestras manos, para nuestros pies, para nuestras mentes. Y ayúdanos también a ser conscientes de su presencia en nuestras vidas. Gracias quiero darte por este mensaje, esperando que nadie quede indiferente, sino que nos lleve a vivir una vida de pureza sexual en medio de una sociedad impura, inmoral, contaminada con el pecado sexual. Gracias te damos y ayúdenos en Cristo Jesús. Amén.